Pinceladas de Independencia plantea un recorrido artístico que conmemora la conformación de la República de Colombia. En este ciclo analizaremos algunas de las obras más representativas que han registrado el espíritu cultural de nuestro país. En esta segunda entrega vamos a adentrarnos en el muralismo, corriente artística socialmente comprometida con la realidad colombiana que buscaba educar, sensibilizar y crear conciencia de nuestra historia. Hoy analizaremos La República, que es una obra del maestro muralista Pedro Nel Gómez, que en las mismas palabras del autor es un homenaje al pueblo colombiano. El maestro Pedro Nel Gómez, con su formación de ingeniero, arquitecto, escultor, pintor y humanista, realizó numerosas actividades en diversos campos, pero sin duda la labor que comprendía magistralmente todas estas facetas de su ser es la obra mural, en cuya concepción confluye su sensibilidad y su racionalidad. Además de estudioso y de investigador, el maestro profesó un amor ilimitado a su oficio fresquista y de educador, lo que condujo a llevar a los muros los dolores de su patria y de sus gentes. Pedro Nel fue el primer artista en el país que seleccionaba el muro, el edificio público, para enseñar y plasmar el modo de ser del pueblo colombiano. Hace unas décadas, en 1937, Pedro Nel Gómez pintó en el interior de la sala del Consejo de Medellín, hoy en día Museo de Antioquia, un mural que tituló La República, que por sus grandes dimensiones, 4.84 metros de alto por 11.5 metros de ancho, adoptó una concepción arquitectónica ligada a la imagen estatal. En este fresco, el artista, con gran fuerza compositiva, representó las imágenes de los personajes y acontecimientos sociales que fueron protagonistas de la dinámica histórica cultural del país en las primeras décadas del siglo XX. Con colorido fuerte y pincelada vigorosa, representó la constitución de una república con base a los resultados de las acciones de los tres personajes más notorios del mural, posicionados en la parte izquierda. Ellos son Simón Bolívar, el guerrero; Francisco de Paula Santander, el legislador; y Nariño, el revolucionario, resaltando en gran volumen sobre los demás caracteres y vigilando el pueblo colombiano. Cabe resaltar que Bolívar tiene sobre su cabeza las 5 repúblicas que libertó. Ahora, centrándonos en el significado de cada sección, en la parte superior se encuentra la representación del pueblo, en lo que Pedro Nel describió como la lucha sin armas. Esta parte enfatiza la lucha cotidiana y los problemas de la consolidación de la república. En la izquierda superior vemos una draga, que muestra la utilización de la tecnología en los sistemas de explotación. Y más abajo, los mineros en su labor de extracción de mineral en los ríos. Este es un tema recurrente en la obra del maestro, pues Pedro Nel nació en Anorí, hábitat de numerosos barequeros, cuya imagen doblada al sol y sumergida en las aguas de los fecundos y palúdicos ríos contempló cuando era niño. Justo abajo se encuentra Jorge Eliezer Gaitán, cargando un cuerpo ya sin vida. Esta es una escena ligada al acontecimiento plasmado en el otro extremo del mural, conocido como la masacre de las bananeras de 1928. Al lado de Jorge Eliezer se encuentra un grupo de personas que a simple vista dan un auge de ser políticos, pues se trata de Alfonso López Pumarejo sosteniendo un mapa de Colombia que tiene unas partes de color negro, indicando el terreno que perdió Colombia a lo largo de la historia. También dentro del mapa se pueden leer los nombres de 4 multinacionales. Al lado izquierdo de Pumarejo, el expresidente Enrique Olaya Herrera, y a su derecha, los expresidentes conservadores Pedro Nel Ospina, Marco Fidel Suárez y Carlos E. Restrepo. En la parte inferior izquierda aparecen, casi desapercibidas, las figuras desafiantes de John Bull y el tío Sam. Recordemos que desde la década de 1910, las políticas nacionales se caracterizaron por intentar el restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, las cuales habían quedado debilitadas luego de la quinta y definitiva separación del Departamento de Panamá en 1903.
Su presencia evidencia que estos han intervenido en el desarrollo de la República, aludiendo con ello una sentencia casi profética, pues representan a quienes más se beneficiaron con la historia del despojo de los recursos naturales del país. Después de ello aparece un grupo de periodistas, entre los cuales está Fidel Cano, fundador del Espectador, con su enorme contribución en la formación de la identidad nacional. Luego aparece una mesa en el centro, y quienes están a su alrededor son los édiles de la época, porque fue precisamente para ellos que fue pintada la República en la sala del Consejo, recordándoles que en la decisión que allí tomarían influiría en el país que tenía frente a sus ojos. En el centro del fresco, el artista retrata las demandas sindicales de su época. El gobierno nacional debió hacer frente al problema agrario, ya que este también fue un elemento que llevó a la movilización de campesinos en defensa de la tierra, pidiendo una reforma, y a su vez a los movimientos mineros, que cuestionaron las políticas nacionales. En medio de esas protestas aparecen personas que portan pancartas con frases como "La conquista del subsuelo, la hora de este siglo". 2.500 capas de subsuelo minero ya no pertenecen a la República. Y defendamos la República. Al lado de los muertos en la masacre de Bananeras se encuentra una gran mujer desnuda con su hijo en brazos, representando el movimiento indígena y su propia tragedia. Representa a su vez a la maternidad, ya que fueron precisamente los indígenas los que dieron origen al mito de la diosa Bachué. La corriente bachueísta fue un movimiento crítico que abogó por el retorno de las raíces indígenas y que hizo un homenaje a la fertilidad femenina. También vemos en gran tamaño un brazo y más abajo una figura femenina, símbolo de la patria joven. En la parte del centro se pueden ver personas que al lado de María Cano buscan una equidad social que los involucre y los haga partícipes de la República a la que pertenecen, pero que no los tiene en cuenta en sus decisiones, por lo que Pedronel Gómez aportó con este mural a la construcción de una historia desde la perspectiva de cada grupo social. Un poco más abajo, en el extremo inferior derecho, el propio Pedronel Gómez, junto con los más connotados intelectuales de su época, amigos suyos, como Ricardo Rendón, el poeta Guillermo Valencia, León de Grave, observa al espectador de la República, escrutando el impacto que busca obtener. Finalmente, hay que señalar que la gran ausente del mural es la religión. Esta pintura mural al fresco nos permite acercarnos a las preocupaciones intelectuales de la época y pone en evidencia problemáticas sociales como la de los indígenas, campesinos y obreros. Pretendía así denunciar dentro del propio corazón del Consejo las realidades sociales del país. Algunos años más tarde, este arte revolucionario formaría parte del espíritu de la época y se materializaría en el Manifiesto de los Artistas Independientes de Colombia de 1944, que firmó el mismo Pedronel, en los cuales como artistas querían ante todo sentir la pintura como americanos. Estos movimientos buscaron rescatar la memoria como recuerdo de los errores del pasado, tratando de establecer nuevos rumbos políticos. Nunca el arte estuvo tan comprometido con la consolidación del país como en estas décadas. Ahora la batalla no era por alcanzar la independencia de los españoles, sino por liberar a nuestro país del dominio extranjero y de su propia violencia.